Pues bienvenido, Alejandro. Vamos a empezar a hablar de este tema de la administración de almacenes con la centralidad en el cliente, ¿no? Y bueno, igual y podemos hacerles alguna pregunta de calentamiento aquí a la audiencia que nos está viendo, pero pues bienvenido, adelante, Alejandro. Muchas gracias, Miguel. Sí, creo que con la siguiente lámina van a surgir muchas preguntas. Primero que todo, bueno, pues muchas gracias por la invitación y quisiera pues compartirles el objetivo y los beneficios de esta charla para que tenga sentido lo que vamos a platicar. El objetivo pues es comprender el impacto de los almacenes en los clientes y los beneficios. Los participantes reafirmarán sus conocimientos sobre los beneficios financieros de mantener un inventario óptimo. Como decía Miguel hace un momento, pues el servicio del cliente empieza desde lo que tengo que tener, desde mi inventario óptimo para poder dar el servicio. El impacto en las ventas por un buen manejo de almacenes y la importancia de contar con información real y oportuna para la toma de decisiones. También es bien importante la información, porque pues como todos ustedes saben, lo que no se mide pues no se puede mejorar. Entonces hay que medir resultados para que se puedan mejorar. Y antes de entrar de lleno, y como decía Miguel, para ir lanzando algunas preguntas o si alguien quiere participar o con alguna duda, estos son algunos conceptos clave de la infinidad de conceptos que existen en el tema de almacenes y en el tema logístico. Nos dimos a la tarea de buscar los más comunes. Algunos se utilizan más en inglés, pero de todos modos puse ahí el significado en español. Bueno, empezamos por uno de los más importantes, uno que es clave, porque muchas veces medimos el inventario y lo medimos en dinero o lo medimos en piezas, pero aquí es donde empieza el concepto de relatividad, del tema de cuando estoy con mis alumnos y les pregunto, oye, ¿1 millón de pesos es mucho o es poco? Les pregunto y se quedan así como que medio en shock y dicen, pues no sé, algunos dicen es mucho, otros dicen es poco, pero no es ni mucho ni es poco, es dependiendo contra qué lo comparo. Ese es el tema de la relatividad. A lo mejor 1 millón de pesos, si decimos que es una venta de Coca-Cola, pues es bien poquito, pero 1 millón de pesos para la tiendita de la esquina, pues fue una venta enorme, ¿no? Entonces, los días de inventario es eso, es hacer un ratio. Recuerden que ratio es comparar una cosa contra otra. Y precisamente esto hace el días de inventario. Significa para cuántos días me alcanza el inventario que tengo. Si tengo 100 piezas y vendo una pieza diaria, pues tengo inventario para 100 días. Es una simple división. Pero este numerito es súper importante y también es importante fijarnos metas. Por ejemplo, en el tema de la industria refresquera, generalmente utilizan como meta 3 días inventario. En el tema de la cerveza, generalmente utilizan 16 días inventario y sobre esas metas se van midiendo los almacenes. Entonces es importante siempre tener la meta en ese ratio de días inventario. Tenemos también SKU, también se utiliza mucho el término en inglés, pero es la unidad más pequeña de venta. Cuando ustedes se meten a Amazon o cuando se meten a cualquier página de internet, si ustedes piden una playera que es playera, manga larga, talla M, color rojo, exactamente esa playera, talla M, manga larga, color rojo, va a ser el número de SKU 28, 14, 16, o lo que ustedes quieran ponerle. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el SKU? Porque significa que ningún otro producto, por mínima diferencia que tenga, va a utilizar ese número. Es un número único para evitar problemas de inventario, para evitar problemas de envío, para que al cliente no le vaya a llegar esa misma camisa, pero en lugar de manga larga, manga corta. Entonces, es importantísimo porque inclusive una diferente presentación de a lo mejor de una cubeta de impermeabilizante contra otra, la simple presentación debe cambiar el número de SKU para tener todo perfectamente controlado. Bien, pasamos a inventario cíclico. Inventario cíclico es, como a veces es muy complicado contar todo el inventario y contarlo todos los días, sería mucho tiempo invertido. El inventario cíclico significa que voy a estar contando diferentes partes de mi inventario
para tener un control sobre el inventario que tengo, para saber que es real. Lo que tengo en el sistema contra físico es información real. Me vas diciendo, Miguel, si hay alguna duda. Tenemos una pregunta. A veces de repente cuando estamos trabajando con algún cliente, en alguna tienda, a veces nos han llegado a preguntar, oye, el inventario o hacer un conteo cíclico, pues implica pues poner a alguien a hacer esa tarea y tener esa disciplina. Y pues, como se dice a veces, oye, es que eso me le va a quitar tiempo a una persona hacer ese conteo, ¿no? Pero, ¿cuál es el beneficio de hacer un conteo cíclico, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de tener este tipo de prácticas, ¿no? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué es importante tener esa disciplina, Alejandro? Muy, muy buena pregunta, Miguel. Y fíjate que, digo, yo sé que pues ambos fuimos auditores y de repente las grandes empresas, porque los come la operación, a veces a todos nos ha pasado, me incluyo, la operación es tu trabajo del día a día, el atender al cliente, el registrar la entrada, el registrar la salida, el hacer una venta, y nos come esa operación y nos olvidamos del control interno, que más adelante vamos a hablar de la importancia del control interno. El no tener un control interno, el descuidar el control interno, este tipo de inventarios, por ejemplo, o cualquier otro tipo de inventario, nos puede ocasionar muchas pérdidas. Nos puede ocasionar que pues, simplemente esté desapareciendo mercancía o hayamos dado mercancía de más o de menos. Y eso es pérdida para la empresa. Al final se convierte en números y esos números pues son pérdida. Mi primer trabajo hace muchísimos años, cuando era estudiante, era cajero de banco. Y todos los días se hace el corte, entonces el haber dado dinero de más, pues te ocasiona un problema y te lo cobran como cajero. ¿Por qué? Porque pues es lo que tú estás manejando. En el caso de ustedes, lo que ustedes manejan, además de dinero, es inventario. Y por ese motivo es importante tener el control y contarlo en forma cíclica y en algunos momentos en forma total. A lo mejor el cierre de mes tendrá que ser total, y diariamente por partes o de forma cíclica, como lo mencionamos. Pero es básicamente por eso, por el control que se requiere y para que no vaya a haber diferencias o pérdidas. Perfecto. Bien, ahora tenemos dos tipos de formas de operar en cualquier empresa, que es para inventario o sobre pedido. Típicamente, pues todas las empresas de consumo masivo, las grandes empresas, almacenes como ustedes, típicamente es para inventario, made to stock. ¿Por qué? Porque yo quiero poner la mercancía en mis almacenes y quiero que cuando el cliente llegue, pues tenga todo a la vista y tenga facilidad de compra. Invito al cliente a que compra. Sin embargo, habrá cosas muy especializadas que tengan poca demanda y las puedo poner sobre pedido. Entonces, es interesante combinar las dos como empresa, y para dar un buen servicio es interesante combinar las dos. Todos lo hacen, inclusive Amazon lo hace, porque pues no puedo tener en inventario cosas que se piden muy poco, porque sería también tener dinero parado. Y el dinero parado también pues cuesta, porque es un dinero que no estamos trabajando. Entonces, cuando sean productos de muy baja rotación, lo que podemos hacer es simplemente, y llega el cliente y está interesado, pues no sé, en algún tipo de piso, en algún tipo de cemento muy especial, pues decirle, sí te lo puedo conseguir, pero es sobre pedido, va a llegar tal día. Entonces, por eso es importante clasificar bien los materiales y saber cuáles son para inventario y cuáles son para sobrepedido. Después viene esta partecita que es muy importante, el planificador de requerimientos. Hay muchos softwares diferentes que lo hacen. El más común pues está dentro de un sistema de los más populares, el sistema SAP, pero puede ser en cualquier tipo de sistema. Inclusive yo tengo algo de material en mi canal de YouTube que hasta en Excel se puede hacer poniéndole fórmulas. Y lo que significa es que cuando son demasiados productos que se manejan, como en el caso de ustedes, lo que hace este sistema es que automáticamente manda las recompras. Cuando algo se esté agotando, cuando algo va llegando a un nivel más bajo o al nivel mínimo que tenemos que tener en el almacén,
lanza una recompra automática con muchas variables. Puede haber muchas variables, las vamos a ver más adelante, pero es importante saber que no podemos estarlo todo haciendo a puro feeling. Necesitamos que existan fórmulas estadísticas y matemáticas que nos digan cuánto tengo que comprar y cuánto tengo que reponer. Bien, tenemos también estas tres que son muy importantes. Aquí de repente surgen algunas dudas, pero son, digamos que los tres niveles con los que nos podemos encontrar en el inventario, que es sobreinventario. ¿Qué significa? Que es cuando tengo más inventario del que debo de tener. Si yo quería tener, o mi meta era tener 5 días de inventario y tengo 10, pues traigo un sobreinventario. Hay que ajustar otra vez los números, ajustar el MRP para llegar al inventario óptimo. Después tenemos el understock o el bajo inventario, que tengo, si yo debería de tener 5 días de inventario de cierto material y lo tengo en 3, pues corro peligro de que vayan a llegar clientes y no vayan a encontrar la mercancía suficiente para hacer su compra. Y por último, y la peor de todas, es stock out, es sin inventario o completamente agotado. ¿Qué pasó? No planeamos bien, o a veces sí planeamos bien, sin embargo, pues nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe exactamente lo que va a pasar en el futuro, y de repente tenemos la fortuna de que llega algún cliente o llegan varios clientes y nos piden más de lo que esperábamos y nos quedamos sin inventario de X producto. Entonces, pues aquí esto simplemente es buscar la forma de reponerlo lo más rápido posible y también ver si esto se va a seguir presentando, este tipo de demanda, para ajustar nuestro inventario y no volvernos a quedar con este problema de estar sin inventario. Bien, otro término que se utiliza mucho es el famoso layout o acomodo de almacén. Este también es muy importante porque nos va a agilizar la operación de almacén. En dónde está la rampa de entrada, en dónde está la rampa de salida, en dónde tengo los productos de más movimiento, en dónde tengo los de menos movimiento. Y son segundos que nos vamos a ahorrar, pero segundos diarios o minutos cada día, que al final pues, nos van a dar una mejor operación, una operación más ágil, más rápida. Tenemos que buscar en dónde acomodar cada cosa de acuerdo a su demanda, de acuerdo a su facilidad para poder operarla. Y ese es el famoso layout. Es como ver desde arriba la estructura del almacén y saber en dónde tengo que acomodar cada tipo de producto. Viene después algo que conocemos como spot check, que es la revisión selectiva. Cuando un proveedor nos manda mercancía y también por temas de tiempo no podemos contarlo al 100% el camión, entonces lo que hacemos o lo que hacen algunas empresas es, si el camión llega, por decir, con 20 tarimas y se cuentan solamente 2, pero el tráiler, el que trae el camión, no sabe cuáles tarimas van a ser. Esta revisión también es aleatoria. Y si en cada tarima faltan, por ejemplo, 2 cajas o dos productos, se multiplica por algunas empresas tienen esa política, lo multiplican por el número de cajas del camión y ese faltante es el que cobran porque pues no pueden cortar todo el camión. O si el faltante es muy fuerte en esas 2 tarimas que se revisan, ahí sí se tiene que revisar el camión completito. Entonces, esta es la famosa revisión selectiva, también por cuestiones de tiempo, parecido al inventario cíclico, que por cuestiones de tiempo es solamente una prueba selectiva, pero para darnos una señal y también, muy importante, señores, para evaluar a los proveedores. ¿Qué pasa si en ese spot check el mismo proveedor es el que siempre trae faltantes o el que siempre trae problemas? Pues hay que ir empezando a evaluar a los proveedores para saber quiénes son más confiables, quiénes menos, a quiénes les tenemos que aplicar una revisión más a detalle, a quiénes pues no es necesario revisarlos, y de ahí es donde se va saliendo esa evaluación de proveedores. Y por último, los últimos 2 términos que también son muy utilizados en el tema de almacenes, en el tema logístico, es capital de trabajo y costo de capital. También los escuchamos mencionar mucho. Capital de trabajo simplemente es lo que cuesta todo lo que tengo en almacén, hablando de almacenes, todo lo que tengo en almacén. Entonces, sí, hablamos de que esta charla es con enfoque al cliente y en ese sentido, pues yo quisiera tener un almacén enorme para darle un servicio al cliente
muy rápido, pero eso cuesta y después pues los estados financieros no van a salir en rojo. Entonces, ese capital de trabajo lo que tenemos que hacer es que sea el inventario tan grande como sea posible, pero tan pequeño como sea posible para no tener un exceso de costo de capital, que el costo de capital simplemente se calcula. Ese capital de trabajo, ese inventario que tenemos, lo multiplicamos por el factor que normalmente tenemos de utilidad, que típicamente tenemos de utilidad, no sé, lo que sea, 10, 20, 15%, lo que sea. Y ese es el costo de capital. ¿Qué significa? Que si todo ese inventario, todo ese capital de trabajo que tenemos ahí parado, lo pusiéramos a trabajar, es un supuesto. Si todo eso lo pusiéramos a trabajar, nos hubiéramos ganado X miles de pesos en lugar de tenerlo parado. Entonces, ahí es donde empieza el gran dilema de decir, sí quiero tener mucho inventario para dar un buen servicio a mis clientes, pero no tanto porque también quiero poner a trabajar ese capital, poner a trabajar ese dinero. Y Marco Antonio dice que está muy claro, muy interesante. Bernardo Elizondo dice, para un MRP, ¿cómo miden qué tan asertivo es ese plan, específicamente la demanda? ¿Usan planes congelados, pronósticos? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Su nombre era, perdón? Bernardo Elizondo. Bernardo, sí, Bernardo, muy buena pregunta. Y aquí me quiero detener un poquito. No me acuerdo si por acá lo traía más el detallado del tema del MRP, pero no importa, porque es un tema muy, muy importante. Y de acuerdo a tu pregunta, de hecho les voy a compartir, no sé de qué manera compartirles, un video de mi canal de YouTube donde vienen las variables más importantes para determinar el MRP, para determinar los máximos y mínimos. Esto que acabas de decir de estadística y de cómo lo mido y si está bien o está mal, bueno, primero para darnos cuenta si el MRP estaba bien o estaba mal, se va a ver reflejado en esto. Se va a ver reflejado. Si estamos teniendo overstock, si estamos teniendo understock, estamos teniendo stock out, pues cuidado, algo mal estaba planeando el planificador. Si estamos teniendo los días venta que no eran los que queríamos, o sea, si estamos en cualquiera de estos tres supuestos, cuidado. Sí se ve mi mouse, ¿verdad? Mi flechita. Ahorita, para cambiar la presentación. Sí. No, el donde estoy señalando los puntos, ¿no? Sí, el overstock. Ajá. Bueno, overstock, understock y stock out. Si llegamos a estar en cualquiera de estos tres, significa que no estamos haciendo un buen MRP. Y algo bien importante que quiero decirles del MRP, a mí me tocó participar en implementaciones de MRP y entonces nos enfocamos mucho en meter al sistema todas las variables y los números y bien agotados trabajando el fin de semana y nos queda bien padre el MRP, pero cuidado, está vivo. El MRP está vivo. Lo que tenía mucha demanda ayer no lo tendrá mañana. Entonces, es bien importante que cuando capturen los datos de su MRP, cada semana o cada mes, al menos cada mes, estarlo actualizando. Porque las demandas cambian. Y ahí viene la parte compleja de esto del MRP y la parte que normalmente sucede en todas las empresas. Como decíamos hace un momento, como decíamos al principio, por temas de operación, nos gana la operación, descuidamos la administración por estar con la operación y el MRP son cifras que se capturaron hace 6 meses o hace un año y pues hace un año no era la misma demanda que es actualmente. Entonces, un tip que les puedo pasar bien importante y que lo tengan ahí guardado en su aula, guardado en sus recordatorios, que al menos cada mes actualizar los datos del MRP, porque esto está vivo. Nunca las demandas son iguales cada mes. Entonces, tenemos que estarlo ajustando ya sea o cada semana o al menos cada mes. No sé si con esto, Bernardo, quede contestada la pregunta. Perfecto. Mira, ya les compartí ahí los videos tuyos de tu canal de gracias, YouTube, Alejandro. Gracias. Si alguien más quiere profundizar todavía en estos temas, pues hay mucho material ahí en tu canal de YouTube, ¿no? Y bueno, también nos pregunta David, Marco Antonio, un punto nodal es la entrada del producto en almacén y si se puede conocer la información en tiempo real es fabuloso eso.
Sí, 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 importantísimo. Miren, también yo pongo algunos ejercicios y tiene que ver mucho con los dilemas éticos, ya que este tema de entradas pasa y me ha pasado en la realidad y pasa hasta en las mejores familias que de repente andamos también el mismo tema de siempre, la operación, y andamos corriendo y llega el proveedor y me dice, pues te faltaron 5 cajas, pues dale entrada, al rato te las traigo y ¿qué haces, no? O lo regresas y no le das entrada a nada, o es un proveedor muy importante y das la entrada parcial, o lo esperas y le das la entrada más adelante, pero esta información, si no es puntual y si no se realiza a tiempo, sí nos va a generar un problema. También hay que estar bien conscientes de las políticas que vamos a poner en el tema de entradas de materiales que sean a tiempo y que sean correctas y que sean revisadas, porque si no, pues ningún sistema va a funcionar, porque no vamos a tener la información real. Entonces es bien importante lo que mencionas, David. Tiene que ser las entradas en el momento, lo más rápido posible, lo más adecuado posible, para que la demás gente que tenga acceso al sistema pueda ver que el material ya existe y para que funcione el requerimiento de materiales, porque el requerimiento de materiales lo principal que va a tomar es cuánto material hay y en base a eso cuánto debo pedir. Si no, si el sistema ve que no hay material, va a pedir y va a volver a pedir, y si no damos entradas va a seguir pidiendo y entonces se va a convertir en un overstock, en un sobreinventario. Entonces, así es como se debe manejar, David. También, igual que siempre, con mucho control interno y con las entradas a tiempo y adecuadas. Y aquí la cadena de valor que tanto se menciona, tan escuchada y tan poco entendida, la cadena de valor es toda la cadenita, todos los procesos que tenemos que seguir, todos los procesos, no importa si es un proceso de compras de almacén, inclusive recursos humanos y administración participan en todo el proceso. Y la cadena de valor lo que nos dice es que lo mismo que nos dice el ISO, cuando ustedes se certifican en algún proceso de ISO, nos dice todos los procesos empiezan con el cliente y terminan con el cliente. Entonces, ese es el enfoque en cualquier proceso, porque pues, los clientes son los que nos dan de comer, son los que hacen que el negocio funcione. Entonces, en este caso, en una cadena de valor de tipo comercial, yo tenía por aquí una de tipo productivo, pero puede ser de cualquier tipo de negocio. Nos vamos a enfocar primero en la demanda de clientes, nos enfocamos en la demanda de clientes, de ahí surge lo que mencionábamos hace un momento del MRP, de ahí surgen muchos otros números que nos van a decir cuánto tenemos que comprar, de acuerdo a la estadística de la demanda de los clientes, realizamos esas compras o esos pedidos, llegan al almacén y se hace una venta y una entrega y volvemos y es cíclico y volvemos a seguir actualizando esas demandas de clientes, pero siempre, siempre la cadena de valor tiene que estar enfocada al cliente, porque de otra manera pues no podría funcionar. Inclusive, como les comento, esto es parte del reglamento de la certificación ISO. ¿Hasta aquí alguna duda? Fíjate, Alejandro, nos preguntan, bueno, Construrama Agromac, eh, pero habla más del acomodo, dice, respecto al acomodo de productos en el área de tienda para productos pequeños con alto costo que pueden ser susceptibles a robo, ¿qué estrategias de acomodo sugieres? No sé si esa parte la quieres abordar ahorita o nos aguantamos un poquito más adelante. Bueno, pues muchas tiendas lo que hacen es pues tener ahí algunos chips o alguna vitrina que se cierre, porque pues sí, puede haber fugas, pero pues ya saben, ¿no? Ya casi todas o todas las tiendas, al menos todas las tiendas comunes como Walmart y todas estas, pues va a sonar la chicharra, va a sonar en la puerta cuando alguien se lleve algo que o no pagó o se le olvidó a la cajera quitarle el chip, ¿no? Quitarle el candadito que tienen. Pues hasta el momento esas han funcionado, esas estrategias para controlar el producto han funcionado, ya sea por medio de vitrina o por medio del chip, pero pues simplemente sería eso, ¿no? No se me ocurre otra forma
pero creo que esas dos estrategias han funcionado bastante bien. Bien, vamos a seguir, perdón. También por ahí les van a compartir una liga de YouTube de los tipos de demanda. Este video me gusta mucho porque le comentaba a Miguel, digo, todos los videos que pongo, claro que tienen que estar basados en otros videos de YouTube, en donde pues buscas mejorar, buscas explicar de forma más clara, pero creo que este es el más original de todos. No he encontrado otro video parecido. Y habla de los tipos de demanda y también en Excel, lo explico en Excel, donde ustedes en Excel pueden utilizar cualquier tipo de demanda. Entonces, voy a hablar de las demandas más comunes. Si tienen alguna duda, pues ya saben ahí en el chat y Miguel me las pasa las preguntas. Las dos más comunes, las primeras dos más comunes, la demanda lineal y la demanda estacional. Y fíjense cómo les pongo el ejemplo del mismo producto. Los dos son cerveza. Entonces, ¿por qué si en los dos casos estamos hablando de cerveza, por qué a veces hay gente que dice, no, la demanda de la cerveza es lineal? Y hay gente que dice, no, la demanda de la cerveza es estacional. ¿Cuál creen ustedes que sea la clave? ¿Por qué estamos hablando de que en una gráfica decimos que es lineal si es cerveza y en otra estacional? Bueno, la clave aquí, y volviendo otra vez a los principios de relatividad, es depende qué estoy comparando. Si comparo año con año en una fábrica y más ahora con tantas microcervecerías, la demanda sería lineal. ¿Qué significa? Que año con año va creciendo la venta principalmente en estas microcervecerías que año con año va creciendo. Aquí, por ejemplo, lo podemos medir en millones de hectolitros y hablamos más o menos de lo que se consume en México de hectolitros de cerveza, millones de hectolitros, y así es como ha ido subiendo la demanda. Entonces, si lo comparamos año con año, como cada vez aumenta, pues sería lineal. Pero hay un tipo de demanda que es muy importante, que es la estacional, y probablemente ustedes lo notan en productos como impermeabilizante, pues que en época de lluvia supongo que se demanda, no sé, en cualquier otro tipo de producto. Si tienen dudas o si quieren platicar de algún producto y tienen dudas de qué tipo de demanda sería, pónganlo por favor en el chat para que Miguel me lo comparta. Pero en el caso de la cerveza, pues está bastante claro, y más hablando de un país tropical. Bueno, sé que nos ven de otras partes, por ahí mencionábamos Colombia, pero generalmente Latinoamérica, la venta de la cerveza es estacional si la medimos mes a mes, porque en la época de mayor calor es cuando más se consume. ¿Y por qué hablo de Centroamérica? ¿Por qué hablo de cerveza en Latinoamérica? Perdón. Porque por el clima y por el tipo de producto que usamos. Si fuera la demanda de cerveza en Europa, ahí sería otra cosa. Ahí sí sería, creo que completamente pareja todo el año, porque ahí es otro tipo de cerveza más robusta que todo el año tiene demanda. En este caso, como hablamos de un producto que es más para refrescar, para convivir, siempre los meses de verano, los meses de más calor es cuando incrementa. Eso está ya demostrado estadísticamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Construrama? ¿Qué tiene que ver esto con servicio al cliente? Pues mucho, porque si no estoy preparado con los inventarios, en este caso particular, en estos meses, aguas, se agota la cerveza. Ya ha pasado en Monterrey, inclusive ha pasado en Semana Santa, que se acaban las promociones bien rápido, porque no hubo la producción suficiente, no se llenaron las tiendas de forma suficiente y le ganó la demanda al inventario. Entonces tenemos que tener bien claro cuándo es cuando tenemos mayor demanda y de qué tipos de productos. ¿Hasta aquí alguna duda, Miguel? Fíjate que Isabel nos comenta, ahorita que hablaste de la demanda estacional, habla de los calentadores, y Construrama Agromac habla de los tinacos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con eso, ¿no? Tú ya mencionabas algo de los impermeabilizantes. Por ejemplo, no sé, si la audiencia nos ve, ¿qué otros productos ustedes ven que son muy estacionales, que podemos identificar? Y la otra también, que al rato me imagino que vas a tocar un poco el tema, también depende mucho, pues, el tipo de segmento de clientes el que tenemos alrededor, si el negocio está ubicado en zona rural o si el negocio está ubicado en zona urbana, y si en el entorno del territorio
que abarca la tienda, pues hay edificaciones, construcciones o construcción de fraccionamientos, colonias, cotos, como les llaman, cercanos. Entonces ahí también hay otro comportamiento en la demanda, ¿no? Pero esto es lo que hasta ahorita nos van comentando, Alejandro. Perfecto, perfecto. Pues avanzamos con las siguientes dos. Y hablamos de una demanda exponencial y demanda logarítmica. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Y también, volviendo como al caso de la cerveza, que ponía el mismo ejemplo para dos demandas diferentes, también tiene que ver el tiempo en que lo medimos. Por ejemplo, lo más común, ¿por qué probablemente era muy difícil saber cuántos casos de COVID iba a haber? Porque empezó como una demanda exponencial. Empieza como una demanda exponencial, o más que demanda, empieza como un número de casos de forma exponencial, por hablar de COVID. Exponencial también a veces es cuando hablamos de un nuevo producto, cuando hablamos de redes sociales, que crece, pues la primera semana, por ejemplo, como pueden ver aquí, a lo mejor el primer mes eran 100 casos, luego 1000, luego 10,000, luego 100,000. Esto es un crecimiento exponencial que cada vez crece más. Y el crecimiento logarítmico es muy parecido, si se fijan, estamos hablando de lo mismo, como ejemplo, el COVID, para que quede bien claro y para que lo recuerden. Sin embargo, llega un momento en que se estanca. Logarítmico significa que empieza a crecer muy rápido y luego se estanca. ¿Cómo lo traducen ustedes a un producto? Pues generalmente es en la presentación de nuevos productos. Se promueve un nuevo producto, sale al mercado con un precio muy interesante, con mucha promoción, con muchos comerciales, la gente lo está buscando ese nuevo producto, entonces empieza a crecer de forma exponencial, porque es nuevo el producto, es novedoso, a la gente le está gustando, se le está metiendo mucho dinero a la mercadotecnia de ese producto, pero va a llegar un momento, como pasa con este caso del COVID, va a llegar un momento en el que se frena y se estabiliza. No va a ser el crecimiento siempre exponencial. Entonces se convierte de un crecimiento exponencial a un crecimiento logarítmico, para que lo tomen en cuenta, porque muchas veces pensamos que si un nuevo producto está creciendo muy fuerte, pedimos inventario de más para dar buen servicio al cliente, pero va a llegar un momento en que se va a frenar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ahí se requiere mucha comunicación, pues con mercadotecnia, mucha comunicación con la gente que está lanzando el nuevo producto, con los diferentes departamentos o con las diferentes áreas, para estar en comunicación y saber en qué momento esa demanda exponencial se va a convertir en logarítmica. ¿Hasta aquí alguna otra duda, Miguel? Hasta el momento no hay más participaciones. Si quieres podemos seguir avanzando en el tema, Alejandro, sin problema. Y por último, les voy a comentar otros dos tipos de demanda que también son comunes, que es la polinómica, que se parece mucho a la estacional, sin embargo aquí puede ser en diferentes épocas del año, se mueven diferentes, y la más común, el ejemplo más común, por ejemplo, sería las inscripciones de una escuela. Como ya sabemos que aquí y aquí es donde va a haber muchas inscripciones, esta va a ser el tipo de pronóstico, el tipo de demanda que vamos a utilizar. A este se le conoce como polinómica, que no es solamente en un mes del año, sino en diferentes meses es en donde la demanda se incrementa. Y la de promedios móviles también está bien interesante y les va a servir mucho para su MRP. Aquí estoy poniendo el ejemplo de la venta de celulares. ¿Por qué? Porque generalmente en tecnología se lanza un nuevo celular, llega el nuevo iPhone o llega un nuevo celular y crece mucho la demanda y luego va bajando, va bajando. La gente va empezando a comprarlo, empieza cada vez menos, va pasando de moda, vuelven a lanzar otro celular, no sabemos cuándo, y crece muy fuerte y luego va bajando. Entonces, ¿qué significa promedios móviles? Que para su MRP, para su estadística, solamente deben considerar los últimos meses de demanda. Ahí lo van a ver también más claro en el video, cómo se calcula en Excel, pero lo que ya pasó hace mucho tiempo solamente nos ensuciaría la estadística. Tenemos que trabajar siempre solamente con los meses más recientes, porque es cuando todavía está caliente el producto. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente nos olvidamos de lo que pasó hace 4, 5, 6 meses y
calculamos la demanda de acuerdo a los últimos, generalmente en los últimos 3 meses. Dependerá de cada producto, de cada industria, si pueden ser los últimos 2 meses, los últimos 3, los últimos 4, pero finalmente es tomar en cuenta, promedios móviles significa que se toma en cuenta solamente la demanda reciente. Ya la demanda de hace mucho tiempo ya pasó a la historia, como les mencionaba al principio, esto está vivo y para poder dar un buen servicio al cliente y para poder tener un inventario óptimo, tenemos que ir actualizando esas demandas. Por eso esta que se llama promedios móviles también es de las que viene por default en Excel. Entonces, con esto acabamos los 6 tipos de demanda más comunes. Puede haber muchísimos más, pero creo que estos son los 6 más comunes. Y me gustaría compartirles, entrar un poquito más en el tema de por qué sobreinventario, por qué sobrepedido y por qué en inventario. ¿Cuándo tenemos que determinar que un producto tiene que ser sobrepedido y cuándo en inventario? Sobrepedido, pues imagínense un material súper especial, súper particular, de muy poca demanda y de muy alto valor, de muy poca demanda y de muy alto valor, pues no lo puedo tener en el almacén, porque sería dinero parado por mucho tiempo, y dinero parado es dinero perdido, dinero que no está trabajando. Entonces, cuidado con esos sobreinventarios, pero para eso tenemos la opción de tenerlo sobrepedido, dependiendo de si ustedes a lo mejor en catálogo o en ventas en línea o a lo mejor cuando llega el cliente a la tienda y le muestran el catálogo y le dicen, esto sí te lo tengo inmediato, esto te lo puedo conseguir en 2 meses, esto lo puedo conseguir en 1 mes. Esa es la parte que tenemos que tener bien claro, cuál va a ser sobrepedido. Esto no entra al MRP. Sobrepedido no se calcula para tener inventarios por lo mismo, porque es sobrepedido. Este tipo de productos quedan fuera del MRP. Y ahora sí, en el MRP ponemos solamente los que más demanda tienen y los clasificamos como en inventario. Lo que quiero decir con esto, esta sería la primera gran clasificación de los productos que manejamos. La primera gran clasificación es qué voy a tener sobrepedido y qué voy a tener en inventario. Esa es la primera gran clasificación. De aquí ya se desprenden muchas otras más clasificaciones de cuántos días de inventario le voy a poner, qué tipo de producto, etcétera. Pero esta es la primera gran clasificación. Hasta aquí, Miguel, ¿alguna otra duda? Fíjate que de Construrama Agromac nos preguntan que cuál es el tipo de demanda de sector de producción. No sé si queda claro así o le pedimos que nos amplíe un poco más la información. Es que, miren, el hecho de que una empresa sea productiva o sea comercial no es una variable que determine la demanda. Cuidado. La demanda, el tipo de demanda se determina por lo que los clientes están pidiendo. ¿Qué quiere decir? Imagínense, voy a poner 2 ejemplos de producción. La producción de promocionales, ahí les va una muy buena. Esa promoción de promocionales va a ser sobrepedido. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tienda de promocionales y Coca-Cola me pide 10,000 gorras con X logo, con el logo de Navidad, pues ¿para qué voy a producir 20,000 gorras? Si Coca-Cola me está diciendo que solo quiere 10,000 gorras y van a tener su logo de Navidad de 2021, pues solamente, aunque sea yo una empresa productiva, maquiladora, pues solamente voy a producir esas 10,000 gorras. Y si en otro tipo de empresas como las de consumo masivo, por ejemplo, o en estas de construcción, si es un poco incierto lo que está pidiendo el cliente, pues lo que hago es tener el inventario, porque es un poco incierto y porque son materiales más genéricos. No es específicamente esa gorra que decía Navidad 2021, que decía Coca-Cola. Entonces, ahí, si se fijan, las dos son empresas productivas. Se produce tanto el cemento o se produce tanto la gorra promocional, pero pues una va a fabricar en inventario y otra va a fabricar sobre pedido. Isabel nos dice, ahorita con la pandemia todo se ha complicado. Proveedores que me surtían en una semana demoran hasta 2 meses en surtir por falta de materia prima. Muy buena pregunta. ¿Cuál era el nombre, perdón? Es Isabel. Isabel, muy buena pregunta, Isabel. Te voy a decir por qué. Precisamente estábamos entrando a esa lámina.
Y también en otro video que tengo en mi canal de YouTube, después de mucha investigación y después de mucho entendimiento y análisis de los máximos y mínimos, la variable más importante para determinar los máximos y mínimos es eso que acabas de decir tú, Isabel. Aquí viene en este relojito, el lead time o el tiempo de entrega del proveedor. ¿Por qué tendría que tener yo inventario si el proveedor me entrega, tiempo de entrega es un día, me entrega al día siguiente? Pues que se quede el proveedor con el inventario, ¿no? Yo sé que cuando le pido al siguiente día me lo trae, pero caso contrario, Isabel, en el caso de que los proveedores antes me entregaban una semana, ahora en 2 o en 3 semanas, pues lo que tengo que hacer es ajustar mi MRP, porque la variable más importante precisamente es la que acabas de decir, Isabel, el tiempo de entrega de proveedores, y eso va a ser simplemente que mis máximos y mínimos los tenga que cambiar, los tenga que actualizar. Como se ha mencionado en esta plática, está vivo. Esa es una variable y acordamos que es la variable más importante. Entonces, pues lo que se tiene que hacer ahí, entiendo la problemática, Isabel, esto ha tenido muchos problemas. ¿Cómo la resolvemos? Pues simplemente poniendo un máximo y mínimo más alto, porque sé que el proveedor se va a tardar más en entregar. Entonces, bien, y aquí están las demás variables. Esta es la que mencionaba Isabel, el tiempo de entrega de proveedores, la tenemos como la más importante. También el lote mínimo. Cuidado, porque luego hay proveedores que nos dicen, pues yo lo mínimo que te puedo entregar son 100 sacos. Oye, pero es que yo nada más ocupaba 80. Pues para el precio que te estoy dando tan bueno, 100 o nada. Entonces, bueno, ahí es donde entramos a negociar, entra el departamento de compras y revisamos si esos lotes mínimos tienen sentido también, porque a veces nos quieren encasquetar lotes mínimos muy altos. Está bien, por un precio muy, muy bueno, pero ¿de qué sirve comprar algo muy barato si se nos va a quedar un año en el almacén? Entonces, cuidado, ahí también vamos a jugar. El tema del lote mínimo es una variable importante para calcular este MRP. Los tipos de producto que mencionábamos hace un momento, generalmente, típicamente es productos A, B y C. ¿Qué significa? Producto A es el que más se demanda. Siempre vamos a tener máximos y mínimos. El producto B también tiene una demanda media, lo que significa que también lo podemos manejar en stock, pero con unos niveles más bajos. Y el producto C es el que va a ser sobrepedido. Es un tipo de producto que se demanda muy poco y solamente cuando nos lo pidan, pues va a estar en un catálogo o va a estar en algún lugar en donde el cliente lo pueda conocer, pero ese solamente lo vamos a pedir cuando nos lo pida el cliente para evitar esos sobreinventarios. Y el tema, y todos estos factores juegan con la estadística, con lo que ha pasado. Entonces, reafirmando un poquito los principales conceptos estadísticos, si tenemos un ejemplo de los últimos 12 meses, pues hay que ver en qué mes se pide el mínimo o cuál es la cantidad mínima que se ha pedido, en qué mes se pide la cantidad máxima o cuál es la cantidad máxima que se ha pedido, el rango, que significa la diferencia entre mínimo y máximo. Cuidado con los materiales que tienen un rango muy amplio, que se pueden pedir a lo mejor desde 10, entre 10 y 1000 o entre 10 y 10,000. Híjoles, va a ser más difícil calcular el MRP. Por eso el rango es muy importante. El rango es la diferencia entre el mínimo y máximo. El promedio, pues claro, importantísimo, porque de aquí vamos a ver en promedio cuánto nos piden los clientes. El siguiente dato, importantísimo, métanse ahí a Google a ver todos los temas de desviación estándar. Yo tengo varias explicaciones en mi canal, porque la desviación estándar lo que significa es qué tan dispersos están los datos. ¿Qué tan dispersos? ¿Qué significa? Imagínense que de un producto en enero se pidieron 10, en febrero 1000, en marzo 0, en abril 8000. Ese producto tiene una desviación muy estándar muy alta. O sea, es muy incierta la demanda. Por lo tanto, va a ser muy complicado establecer cuáles van a ser nuestros niveles de inventario. Cuidado con los que tengan desviación estándar muy alta y a lo mejor ahí vale la pena ser un poco más conservador para no quedarnos con sobreinventario. Y la frecuencia también es de esos 12 meses que estamos analizando, de los últimos 12 meses que se pidió un producto, si solamente se pidió en 6 meses, si se pide todo el año,
que solamente se pide 2 meses al año. Entonces, cuidado también qué tan frecuente se pide ese producto. Con todo esto lo metemos en una licuadora y calculamos nuestros famosos máximos y mínimos, que son los que se capturan en el MRP. Vale mucho la pena tocar el tema de control interno por lo que mencionábamos al principio, porque pues es dinero que el control interno es para la eficiente salvaguarda de activos. Entonces, pues creo que por ahí alguna de los mensajes, de las políticas o de la misión de ustedes, de las tiendas, es pues ponerse la camiseta del dueño. Ustedes son como el dueño, entonces pues es su producto, es su dinero y tienen que tener una perfecta salvaguarda. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener un control interno, para tener un control de almacén correcto? Pueden ser muchos los controles, de hecho hay libros completos. Por ahí Miguel no me dejará mentir, cuando éramos auditores que nos aventábamos, nos chutábamos todo el libro de control interno, pero en resumen de todos esos libros, las recomendaciones principales son de forma preventiva, lo que hacen la mayoría de ustedes, control de accesos. ¿Por qué control de accesos? Pues entre menos personas entren al almacén, menor probabilidad de que se pierdan mercancías. Ahí es por ley de probabilidades. Si solamente 2 personas o 3 personas pueden entrar al almacén, pues va a ser más complicado que se pierda algo. Si tengo la puerta abierta y dejo que todos entren, pues cuidado. Otro, de forma preventiva, el acomodo ordenado de las mercancías para facilitar su localización, identificación y uso adecuado. El layout que mencionábamos, que esté todo bien ordenado y bien acomodado para que no se nos pierda nada. A mí me tocó el caso, no voy a decir nombres ni voy a decir empresas por tema de ética, pero me tocó una vez llegar a una empresa cuando estaba haciendo auditoría en donde estaba todo desordenado, entramos como un segundo piso, pasamos por unos túneles, no me acuerdo ni qué tanta cosa se vio, y al final una gatita que dio a luz, que tuvo gatitos entre la mercancía, así para que tengan una idea de lo descuidado que estaba y de lo desordenado que estaba. Nos encontramos hasta una gatita con sus gatitos vivos. Entonces, cuidado con eso, hay que tener todo bien ordenado y bien localizado. Revisión selectiva de recepción de mercancía y evaluación de proveedores. Aguas con esta. He visto empresas, me ha tocado entrar a empresas en donde ponen en grande en un pizarrón cuáles son los proveedores que están en peligro de ser vetados. Así como ni modo, los voy a poner porque pues tienen que mejorar en sus entregas. Entonces, los tengo que evaluar. No sé si sea más conveniente ventanearlos y que todo el mundo los vea, o no sé si sea más conveniente que ustedes mismos lo tengan en un sistema, pero finalmente de que es importantísimo evaluarlos es muy importante para su control interno. Y de forma correctiva, pues lo que habíamos mencionado, los inventarios, programar inventarios, ya sea selectivos, inventarios totales, el seguimiento a las posibles causas, a las diferencias del inventario. De nada sirve hacer un inventario y encontrar las diferencias si no vamos a llegar hasta la causa raíz. Después de hacer el inventario es muy importante ver por qué esas diferencias, encontrar la causa raíz, y también de nada sirve encontrar la causa raíz si no vamos a implementar nuevos procesos. Si ya encontramos la causa raíz de por qué estaba faltando en el inventario, hay que implementar nuevos procesos. Y como lo mencionábamos aquí, de forma preventiva a los proveedores, pues de forma correctiva es vetarlos. Veto de proveedores por incumplimiento de entregas, ya sea en tiempo, en calidad, en cantidad, etcétera. Entonces, pues no podemos seguir con proveedores que todos los días nos entregan mal, que todos los días nos quedan mal. Tenemos que, pues primero revisarlo con ellos y a lo mejor ponerles una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, para que podamos seguir cuidando el control interno. Aquí pues hay un tablero de control que les estoy presentando. Son, digamos que niveles muy generales, son números inventados, pero es lo que podemos medir. ¿Se acuerdan que hablábamos de días inventario? Pues aquí generalmente las empresas ponen un nivel mínimo, satisfactorio y excelente en las mediciones de control. Así lo pueden manejar también ustedes para saber, a ver, días inventario de productos A, pues tengo que tener 12 días, de productos B, 9. Son números inventados, les digo, va a depender de cómo maneje cada quien sus productos. De tipo C, pues tenemos que tener 0 días. De repente era un producto que no se debe comprar, lo compramos porque nos lo pidió un cliente, nos canceló después el cliente y nos quedamos con inventario, aguas, porque es producto C y se nos puede quedar ahí por mucho tiempo.
Y así puede haber muchos más indicadores, los famosos KPIs, los indicadores. Ustedes, pues hay que medir todo esto que es importante, los días de inventario, cuánto inventario tengo de lento movimiento, cuánto inventario tengo obsoleto, cuál es mi nivel de confiabilidad de inventario, qué tantas faltantes, qué tantas diferencias tengo, cuál es el cumplimiento del nivel del servicio, las demoras, las mermas, los ajustes, los accidentes, importantísimo, no descuiden nunca el tema del ser humano, y la entrega perfecta, que estemos entregando de acuerdo a lo que nos está requiriendo el cliente. Y recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar, por eso la importancia del tablero de control y del control interno. Y bueno, pues creo que ya estamos en el tiempo. Creo que cumplimos con todos los temas, Miguel. Estos son los temas más importantes. Ojalá pueda haber otra sesión para ver otros temas más.